Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar los temas que hacen portadas, que hacen titulares y sobre los cuales toda la gente comenta, tiene distintos puntos de vista, opiniones, pareceres, enfoques. Hoy vamos a tener el enfoque del abogado Carlos Shahtoor. Él es un reconocido miembro del Foro Hondureño. Vamos a hablar sobre seguridad, vamos a hablar sobre los retos de seguridad del gobierno, cómo estamos afrontando estas dificultades que nos impone la delincuencia común, la delincuencia organizada, qué perspectivas tenemos como país. Bienvenido, abogado Shahtoor, a Cuestión de Enfoques. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Para mí es un verdadero honor poder compartir este espacio y tratar temas que son de interés general para toda la población, sobre todo cuando hablamos de seguridad, un tema que además de importante, un tema que considero yo que los gobiernos han quedado en deuda en cuanto a señalar, en cuanto a identificar, en cuanto a crear políticas en materia de seguridad que realmente sean efectivas en el combate contra la criminalidad. Abogado, vamos a tutearnos con Carlos, nos conocemos desde hace varias décadas. Vamos a aprovechar esa confianza que tenemos. Quiero empezar con lo que pasó el 14 de junio. El 14 de junio, la presidenta Xiomara Castro mantuvo en vilo a la población porque anunció que habría ¿cómo se le llama a esto? Una cadena nacional para que nosotros conociéramos decisiones importantísimas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que, por cierto, se encontraba dentro de las promesas de campaña desaparecer, dejar de convocar. No obstante, después de un par de reuniones, una para hacer ver los riesgos que tenían las movilizaciones de trabajadores en la zona sur primero, y luego este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pues anuncian una serie de medidas en las que iban a colaborar la Secretaría de Seguridad, el Despacho de Defensa, Fuerzas Armadas y la Policía Militar, y en general Ministerio Público, Poder Judicial. Vimos un equipo importante de lo que se suele llamar los grandes actores en materia de justicia penal, de justicia criminal. Y en ella se anunciaron una serie de medidas, entre las que se encontraban una megacárcel, un centro de reclusión de emergencia de 20,000 privados de libertad entre Olancho y Gracias a Dios. Se volvió a hablar del centro penal en las Islas del Cisne. Se habló de medidas para reformar el Código Penal, declarar terroristas a las organizaciones conocidas como maras y pandillas. Y tenemos una serie de medidas adicionales en el Código Procesal Penal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las instituciones ofrecieron trabajar en conjunto. Le dijeron a la ciudadanía, el crimen no va más. Sin embargo, de 14 de junio para acá, ¿cuál ha sido tu valoración respecto al impacto real de estas medidas que, como hemos visto, hemos tenido una serie de eventos de índole criminal que mantienen preocupada a la población? Bueno, yo creo que seguimos enfrentando como población, no quisiera decir enfrentando, voy a decir soportando gobiernos cuyas medidas y cuyas políticas siguen basándose en el populismo, en decisiones y en anuncios de carácter más que todo electoral y político, con miras a un próximo proceso interno y luego un proceso general, porque no es posible que sigamos atacando el delito como lo hemos venido haciendo desde siempre y que ha dado los resultados de siempre, no los resultados que espera la población hondureña. ¿En qué sentido? Cuando tú vamos a cárceles,
vamos a ampliar el estado de excepción, vamos a fortalecer en la policía o al ejército. Estamos todavía sin darnos cuenta que las causas del delito no están siendo atendidas, no están siendo analizadas, no estamos trabajando en combatir las causas que generan la delincuencia y la criminalidad. Seguimos simplemente reprimiendo al delincuente, que es claro, es una labor, es una obligación de todo Estado, la reprensión del delito y del delincuente. Por supuesto que sí, pero el enfoque de lo que debe ser la política de seguridad sigue estando alejada de las causas reales del delito, y mientras no ataquemos las causas del delito, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Yo cuando escucho vamos a invertir 800 o 1.000 millones de dólares en una mega cárcel, yo digo, está bien, pero ¿por qué no invertimos otros 800 o 1.000 millones en generarle a la juventud espacios de expresión en todo aspecto, espacios de expresión cultural, deportivo, de generar oportunidades de estudio, de generar oportunidades de trabajo? Y creo que esto a la larga es realmente lo que va a arrojar resultados positivos y efectivos en materia de seguridad. Seguir construyendo cárceles para continuar metiendo ciudadanos hondureños a prisiones, eso no va a resolver el crimen. Al paso que vamos a tener que ponerle barrotes a todo alrededor de Honduras, porque vamos a quedar al final todos presos en un país que solo construye cárceles aquí, cárceles allá, pero que no genera oportunidades para la juventud, precisamente para que esta juventud no deba incursionar en actividades ilícitas y pueda canalizar toda esa energía de la juventud, de un joven con ilusiones, con aspiraciones, pueda canalizarse por las vías correctas. Si no generamos esos espacios y esas oportunidades, ¿de qué sirve seguir construyendo cárceles? Al final se van a mantener los mismos índices de criminalidad, porque eso realmente no funciona, Miguel. Cuando aquí la gente, yo escucho hablar, hay que endurecer las penas. Eso no funciona. Si el delincuente no anda en la calle con el código penal debajo del brazo viendo que voy a ver, hoy qué hago, voy a asaltar o voy a extorsionar, a ver qué delito tiene menor pena, y no anda con el código con el código penal debajo del brazo. Eso de endurecer penas, eso no funciona, y eso está probado en el mundo entero. Hay realmente que atacar las causas que generan el delito, la criminalidad, ver de qué manera podemos nosotros fortalecer la familia, porque la falta de oportunidades precisamente genera familias disfuncionales, o familias donde no hay presencia, no hay de una figura paterna o de una figura materna, donde el joven se cría al libre albedrío con abuelos que ya no están quizás en situación de poder criar estos jóvenes, pero la necesidad los hace tener que hacerse cargo de ellos porque sus padres tuvieron que emigrar, y este joven que no tiene una orientación, que no tiene una guía, que no tiene oportunidades de estudio, que no tiene oportunidades para generar un ingreso posteriormente, termina engrosando las filas de la delincuencia, de la criminalidad. Abogado Chahtour, los rostros más visibles en esta lucha contra la criminalidad suelen ser los que dirigen los órganos de seguridad del Estado, particularmente el ministro de Seguridad, el general Sánchez, Gustavo Sánchez.
el general Gustavo Sánchez ha salido al paso ante los críticos de las medidas, el impacto de las medidas, por un lado afirmando de que sí han tenido efectos, que quienes critican no le hacen un favor al trabajo del Estado contra la criminalidad, e incluso, por ejemplo, en casos como el tuyo, aludiendo a tu función como abogado de personas procesadas por delitos de crimen organizado. ¿Qué respuesta se le puede dar a eso? Bueno, realmente que las autoridades que están al frente de las instituciones vinculadas con el tema de seguridad, de cualquier manera van a justificar el trabajo que se hace, aunque no es en declaraciones ante los medios de comunicaciones como se miden los resultados. Hay que preguntarle a la gente común y corriente, la gente que vive en zonas de alto riesgo, que sale todas las mañanas a sus trabajos o llega tarde de sus trabajos, con qué nivel de seguridad pueden circular por esas zonas. Últimamente, incluso, como lo mencionaste, a mí se me ha criticado por el hecho de ejercer una profesión, que es un derecho, el derecho al trabajo, y que también hay una garantía constitucional que se llama derecho a la defensa, que ampara a cualquier ciudadano hondureño que requiera de los servicios de un abogado porque está enfrentando un proceso. Eso es, hay un caso que está en este momento en el tapete público, que es el caso de los 26 desaparecidos en la zona de Baracoa y de Tela, donde pretenden equivocadamente bajarle la presión, los niveles de presión social, argumentando que se trata de pleitos entre bandas del narcotráfico, sin que hasta este momento hayan presentado una sola evidencia de que se trate de bandas del narcotráfico, ni siquiera han hecho mención de qué bandas son esas, cómo se llaman esas bandas, quiénes son sus cabecillas, dónde operan, cómo operan y a qué actividades ilícitas se dedican. Eso únicamente lo hacen a manera de causar un impacto en la mente de la ciudadanía, en la mente del pueblo, para que el pueblo pues llegue a una posición en la que manifiesta, no, pues si son bandas del narcotráfico, déjenlos que se maten entre ellos. Y yo creo que eso es precisamente no tener un rumbo en el tema de seguridad, el verse rebalsados por la criminalidad, de verse impotentes ante la delincuencia y no contar realmente con un plan estratégico, con una política de Estado en materia de seguridad que pueda garantizarle a todo ciudadano hondureño su seguridad personal, la de su familia, la de sus bienes. Y a mí yo lamento mucho pues que se nos estigmatice a los abogados, porque el otro día en un programa precisamente con el director de la Policía Militar, yo le decía, mire, coronel, yo no soy abogado del narcotráfico, si los casos de narcotráfico que yo he llevado los cuento con los dedos de una mano, pero ¿sabe qué? Los reto, le decía yo, a que usted me presente una sola evidencia, una sola denuncia de que este servidor ha ejercido su profesión de manera incorrecta, de manera inmoral, de manera reñida con la ley. Eso es lo que realmente a mí, ante la sociedad, me va a restar valor, pero no por los casos que uno defienda o las personas que uno represente, porque mientras tú ejerzas tu profesión dentro del marco de la ley, no tendría por qué nadie cuestionar un ejercicio profesional de ese tipo. Sin embargo, ellos lo hacen a razón de crear una ilusión en la población de que todos estamos en contra de
del gobierno y en contra de las autoridades de seguridad. Y no, si yo me he puesto y me sigo poniendo, y en este programa me vuelvo a poner a disposición de las autoridades de seguridad para colaborar en el tema, en este caso, en el tema de los desaparecidos, que es en lo que estamos más cercanos, más vinculados, por el hecho de tratarse de una familia a la que uno representa, donde uno de sus miembros, que nunca ha tenido una acusación penal en Honduras ni en el extranjero, que nunca ha sido procesado, que nunca ha sido denunciado, se encuentra privado de su libertad, y donde las autoridades irresponsablemente le llaman un capo del narcotráfico, solamente por ser hermano de una persona que está siendo solicitada en extradición. Pero yo te garantizo, perdón, yo te garantizo que si nos ponemos a investigar, hay autoridades, hoy, actualmente autoridades, que tienen familiares vinculadas con este tipo de delitos. Vamos a ir a una pausa, abogado Carlos Shahtour. Vamos a venir al segundo segmento de Cuestión de Enfoques a continuar hablando sobre esto. Ha mencionado el abogado Carlos Shahtour el derecho a la defensa que tienen los imputados, pero también el derecho al trabajo que tienen los abogados. ¿Cómo se está viendo afectado el derecho al trabajo de la profesión del derecho debido a la situación de inseguridad en el país? Vamos a hablar sobre eso al volver de nuevo mensajes a Cuestión de Enfoques. No nos cambie, en breve volvemos. Volvemos a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos hablando con el abogado Carlos Shahtour. Abogado, antes de irnos a la pausa, mencionábamos que no deberían de generarse molestias por parte de la autoridad, que es normal que la población reclame, solicite, y lo que hay que dar es resultados. Las estadísticas son las que hablan, la percepción de la población es la que se impone. En el caso tuyo, Carlos, que has estado ejerciendo la profesión del derecho desde hace varios años, el ejercicio de la profesión del derecho enfrenta una serie de riesgos, razón por la cual, junto con los periodistas y otros intervinientes en el proceso judicial y los defensores de derechos humanos, han tenido que ser en el pasado objeto de medidas de protección que no siempre han sido del todo efectivas. Sin embargo, en este momento también hemos visto que ha habido cuestionamientos al trabajo de algunos defensores de derechos humanos, concretamente al señor Jorge Jiménez. También ha habido críticas si tú comentas algo. No obstante, vemos un silencio extraño y hasta preocupante de organismos de derechos humanos que, a pesar de que la situación de desaparecidos, que era un fenómeno que consideramos superado, tenemos un incremento importante de muertes violentas en grupo, que la prensa suele llamar masacres, son señales preocupantes y que ocurren precisamente en el contexto, como tú lo mencionabas en la primera parte, de un estado de excepción que ya se prolonga más de 1 año, 7 meses, 8 meses. ¿Cuáles son los riesgos que se enfrentan en la profesión del derecho si además de eso no se admite la crítica, la solicitud de colaboración como tú has ofrecido, y si además no vemos una reacción unánime del gremio? Bueno, yo siempre he criticado la posición del Colegio de Abogados cuando, por ejemplo, en este momento, el Colegio de Abogados ya debió haber emitido un pronunciamiento por la forma en cómo se me está señalando a mí por el ejercicio de mi profesión, así como se le ha señalado a otro sinnúmero de abogados. Es un riesgo porque cuando un Estado no encuentra el rumbo para combatir la delincuencia, la criminalidad, cuando no tienen los resultados adecuados o los resultados esperados, en gran parte porque los procesos investigativos son malos, la estructuración de acusaciones criminales no son adecuadas, no son correctas. Entonces, todos se enfilan estos cuerpos de seguridad, estas autoridades, en fin, en contra del abogado.
a tal, voy a decir, con pleno conocimiento, porque me lo ha dicho personas que han estado en reuniones de ese tipo, donde se tilda de enemigos del Estado. A ese nivel llega en este país, a que se nos tilde de enemigos del Estado, por el simple hecho de ejercer una profesión, por el simple hecho de ser parte de una estructura de justicia que lo que hace es exigir el cumplimiento de garantías de derechos individuales. Nosotros como abogados, y aquí hay una percepción muy equivocada, los abogados no siempre asumimos un caso con el objetivo de que vas a dejar libre a alguien, de que vas a conseguir una sentencia absolutoria. Muchas veces asumimos un caso para conseguir lo más beneficioso para el que está siendo procesado, que no necesariamente es la libertad, pero también para velar porque se respete todo el marco jurídico que conlleva o dentro del cual se desarrolla un proceso penal, las garantías constitucionales del debido proceso, del principio de legalidad, del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia. No solamente asumimos una defensa porque vamos a conseguir una sentencia absolutoria. Creo que nosotros los abogados penalistas somos ciudadanos, somos personas, somos hondureños que velamos porque se respete el Estado de Derecho, porque se respete el marco jurídico. Si la policía hace un trabajo efectivo dentro de lo establecido en la legislación, pues nosotros aplaudimos, qué bien por la policía, qué bien está trabajando la policía, qué bien está trabajando la fiscalía. Pero cuando no lo está haciendo dentro del marco de la legalidad, como profesionales del derecho debemos actuar y debemos exigir que se respete las garantías individuales de cada procesado, así como los defensores de derechos humanos exigen el respeto de los derechos humanos de toda persona imputada o procesada. Sin embargo, desde la óptica del Estado y de sus instituciones, ya nos ponen una etiqueta de enemigos del gobierno, de enemigos del Estado. Y nosotros, como cualquier ciudadano hondureño, quisiéramos que los gobiernos lograran hacer lo mejor en 4 años, que tuvieran el mayor de los éxitos. Si nosotros también vivimos en Honduras, nosotros también tenemos hijos en Honduras, tenemos deseos, anhelos, aspiraciones como hondureños de que este país le brinde a nuestros hijos las oportunidades que no deberían buscarse en el extranjero, las oportunidades que deberían generar todo gobierno para su población y no tener que ir tras un sueño americano, no tener que dejar familias atrás buscando una mejor posibilidad, una mayor posibilidad de generar mejores niveles de vida. Nosotros no le deseamos de ninguna manera a la presidenta Xiomara Castro que fracase en su gobierno, ni deseamos que fracase la política de seguridad. Si nosotros mismos podemos ser víctimas de la inseguridad, nosotros mismos podemos ser víctimas de la criminalidad. Nosotros no pretendemos destruir el trabajo de un gobierno, el trabajo de un presidente, el trabajo de un ministro de seguridad. Para nada, más bien nos interesa que lo hagan bien, nos interesa que tenga resultados, que cuando nuestros hijos van a la escuela, nosotros estemos tranquilos en nuestros trabajos o en nuestros hogares, sabiendo que están en una situación
en la que nadie va a provocarles un daño, que nadie va a atentar contra sus vidas o las vidas de tu familia o atentar contra, porque la criminalidad no solo atenta contra la integridad física de las personas, también contra el patrimonio, contra la economía de un país. Cuando decías cómo afecta la criminalidad del derecho al trabajo, bueno, hay personas que no pueden aceptar un trabajo por su horario de salida, porque a esa hora ya no pueden ingresar a los lugares de su domicilio, ya no pueden ingresar, porque esos lugares presentan vacíos de poder, donde hay presencia institucional y donde quien gobierna no son precisamente las autoridades legalmente constituidas, me refiero, sino que donde quien gobierna son grupos como maras y pandillas o como otras bandas criminales, y eso, la criminalidad atenta de esa forma también al derecho al trabajo, al no poder aceptar un trabajo porque no tenés transporte para regresar a tu casa porque son zonas peligrosas. Entonces, nosotros deseamos realmente, o yo lo deseo en lo personal. Sí. Abogado Chactour, Carlos, tú decías en tu campaña, porque es buen momento para recordarlo, participaste en algún momento en la campaña primaria interna de Libertad de Refundación para la campaña anterior. Tú decías que la labor de un congresista no es un juego y la labor de seguridad no es un juego. ¿Por qué no aceptar las críticas constructivas de una persona que participó en Libertad de Refundación? ¿Cómo ves, por ejemplo, la discoordinación que hay en el Ministerio de Seguridad, en la Secretaría de Seguridad, donde la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, está enfrentada internamente con las autoridades? ¿Qué está pasando? ¿Este tipo de situaciones afectan el trabajo en seguridad, aunque se quiera dar una imagen de unidad del 14 de junio? ¿Qué pasa cuando dentro de la seguridad no hay una coordinación adecuada? ¿Será que se está viendo la seguridad como un juego? Yo creo que no creo que se vea como un juego en sí. Creo que esto es producto de no contar con políticas bien estructuradas, políticas bien pensadas. Es la misma improvisación a la que nos hemos tenido que acostumbrar como población de parte de nuestras autoridades, al ofrecimiento de promesas de campaña que ya hechos gobierno se quedan en el olvido, y creo que principalmente a la falta de compromiso y de valor. Creo que la falta de valor influye grandemente en no poder combatir la delincuencia como debe hacerse. Y es normal que un ser humano sienta temor por una actividad que realiza cuando esa actividad afecta intereses de grupos criminales o de delincuentes en general, no solamente de bandas estructuradas. Pero si no se tiene el valor para combatir este tipo de cargos, uno no debería aceptar formar parte de gabinetes como el Gabinete de Seguridad si no tenemos el valor para hacer lo que es necesario hacer dentro del marco de la ley, no como otras personas que han prometido hacer lo que se tenga que hacer, pero violentando la norma legal. Eso tampoco es posible, porque entonces que el Estado está
poniéndose al mismo nivel que el delincuente. El Estado se convierte en un Estado delincuente, en un Estado criminal. Y para mí es lamentable que se den este tipo de situaciones en la Secretaría de Seguridad, donde el señor ministro está enfrentado con una de sus viceministras. Y mira, fíjate que lo que nosotros hemos denunciado en algunos medios de comunicación, en el sentido de que existe y siempre han existido miembros tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas vinculados a grupos criminales, vinculados a bandas. Ya eso incluso lo ha mencionado la propia viceministra Yulisa Villanueva. Pero si lo menciona Carlos Chactura, entonces aquí se crea todo un alboroto, una respuesta que no es adecuada por parte de la Secretaría, más que todo del ministro de Seguridad, del director de la Policía Militar, enfilando baterías en contra de un ciudadano común y corriente que únicamente ejerce su profesión y ejerce su derecho a criticar lo que consideramos que no se está haciendo de la manera correcta. Pero esto ya lo ha dicho la propia viceministra de Seguridad. No es algo nuevo y no es algo que uno se invente, si basta con tomar los periódicos, por ejemplo, del año pasado, el 2023, para no ir tan lejos. ¿Cuántos casos en los que se involucraba a miembros activos tanto de la Policía Nacional como del Ejército en actividades de carácter ilícito? Y esa descoordinación, pues, ¿qué resultado nos puede traer, Miguel? Carlos, cuando mencionas, por ejemplo, el tema de las políticas, que se aplican desde el Estado, sé que tú tienes varios años en conocimiento de lo que pasa en materia penal. En el gobierno del presidente Flores, cuando era ministro, Gautama Fonseca, en paz descanse, se intentó una depuración policial. Lo mismo hizo la Junta de Traspaso. Luego, en el gobierno de Juan Orlando Hernández se intentó una depuración policial y finalmente queda la impresión, después de estas demandas, que luego los policías terminan ganando porque se hicieron o no bien los procesos, que el proceso de depuración policial sigue siendo como una asignatura pendiente. Escuchándote me queda esa impresión, tanto en la policía o en los actores de las Fuerzas Armadas que se han vinculado a acciones de seguridad. ¿Por qué falla la depuración? ¿Qué es lo que impide que contemos con cuerpos de seguridad y defensa que tengan sus filas lo más limpias posibles? Yo creo que la depuración falla porque la depuración nace con un objetivo político, más que un objetivo institucional y vinculado realmente a una política de seguridad. Creo que este tema de la policía y del ejército empieza mal desde el momento en que se realiza una convocatoria para que todo ciudadano que esté interesado en formar parte de estas instituciones pueda presentarse a esa convocatoria y tener la posibilidad de ingresar. ¿Cuál es el problema? El problema es que haces una convocatoria para 300 policías y solo se presentan 200. Ya tenés un déficit de 100 policías de entrada. Entonces, ¿qué sucede? Nadie se preocupa por filtrar estos 200 policías que se presentaron o estos 200 aspirantes a policías o a militares que se presentaron. Nadie se preocupa por filtrarlos, nadie se preocupa por hacer una evaluación y una investigación de cada uno de ellos, porque ya de entrada ya tenés un déficit. Si eran 300 los que necesitabas
y solo se presentaron 200, dejas a los 200. Y ahí va de todo. Como cuando tiras una red al mar y agarras de todo. Entonces, esos procesos, perdón, la depuración debe comenzar desde ese mismo momento, en investigar a cada uno de los aspirantes a ingresar a la policía. Desde ese mismo momento debe comenzar la depuración. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Qué vínculos sociales tiene dentro de su comunidad? ¿Con quién se relaciona? Entonces, ahí ya nosotros podríamos ir teniendo la esperanza de que a los cuerpos policiales ingrese realmente gente que va comprometida con la vocación de servir, con una vocación de servicio, y no personas que aspiran a ingresar a estas instituciones precisamente para tener una mayor posibilidad de realizar actividades que no son totalmente legítimas, totalmente legales o totalmente correctas. Desde ese mismo instante debe comenzar la depuración y luego debe ser un proceso permanente. Yo no he escuchado en este gobierno hablar del tema de la depuración, excepto en aquellos casos en los que se identifica a un miembro de un cuerpo de seguridad, llámese policía, llámese ATIC, llámese policía militar, y obviamente se le presenta su requerimiento fiscal, se le da de baja. Pero que exista un proceso de depuración como parte realmente integral de la institucionalidad policial o del ejército, eso nosotros no lo tenemos. Y esto debería ser un proceso permanente, no una situación coyuntural o con un objetivo de generar una simpatía política o de obtener un caudal electoral presentando cuestiones populistas que lo único que persiguen es conseguir votos para un proceso electoral, ¿no? Esto debe ser, el proceso de depuración debe ser ya parte de la vida institucional de la policía, debe estar ya plenamente integrado dentro de la institución. Estos procesos deben ser permanentes, deben ser continuos, así como debe ser continua la capacitación de todos los miembros de estos órganos del Estado. Y no simplemente, como te decía, responder a una situación coyuntural. ¿Por qué se dio la depuración policial en el gobierno de Juan Orlando Hernández? Por el caso aquel del hijo de la rectora, que puso en evidencia hasta dónde era el actuar criminal de algunos miembros de la policía. Y si eso no se hubiese sabido, si ese hecho lamentable no hubiese ocurrido, seguiríamos como estamos, como habíamos estado antes. Entonces, la depuración no debe ser respuesta a un hecho coyuntural, a una situación coyuntural, sino parte de la vida diaria de la institución policial. Abogado Chactur, vamos a ir a la última pausa del programa para concluir en el último segmento. Hablando de esto, me llamó mucho la atención en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ver sentados a distintos miembros de las instituciones del Estado que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad, el Poder Judicial, el Ministerio Público, vimos a funcionarios de distintas instituciones, incluso las que tienen que ver con las telecomunicaciones, porque hay medidas que se han planteado con relación a el uso de chips, telefonía, etcétera. Al volver de una pausa, me gustaría hablar sobre la valoración, siendo una persona que interviene permanentemente como defensor y como apoderado legal en causas penales,
hablar un poco de la depuración y la eficiencia de los otros órganos de justicia. ¿Por qué le cuesta tanto al Ministerio Público, al Poder Judicial, reducir la impunidad en este país? Si hemos escuchado que uno de los problemas para la criminalidad y su aumento o su falta de control tiene que ver con la lucha contra las causas, ¿a quién le corresponde esa lucha contra las causas? ¿Qué están haciendo las demás instituciones para no solo atender los resultados y las consecuencias, sino prevenirlos? Volvemos después de unos mensajes, volvimos al último segmento de Cuestión de Enfoques con el abogado Carlos Shachtur. Él está analizando el contexto actual, situaciones y posibles respuestas a la crisis de seguridad y defensa en el país. Ya volvemos. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calis Martínez, estamos con el abogado Carlos Shachtur. Carlos, hemos hablado de los problemas, la forma en que está enfrentando el gobierno la crisis de seguridad, el planteamiento de medidas, luego el anuncio de medidas extraordinarias. Ha sido particularmente crítico sobre los resultados, la respuesta, la incomodidad que pueden sentir las autoridades cuando se les hacen comentarios o críticas, muchas veces constructivas. Los órganos de seguridad, mencionábamos policía, ejército, con retos de depuración. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con los jueces? Se dice constantemente que al estar expuestos a combatir las actividades criminales, muchas veces estos órganos también se ven complicados porque algunos de sus miembros ceden a la tentación de la influencia del crimen, de las acciones ilícitas. Vimos el caso de una fiscal a la que se le vinculó con el robo de evidencia, dólares que correspondían a evidencia del Banco Central. Hemos visto otros jueces que han sido destituidos porque no cumplieron a cabalidad su función. Y así vemos también en los centros penales personas que se meten en problemas porque permiten, por ejemplo, el trasiego de dinero. Vimos a un director de un centro penitenciario complicado en su carrera policial precisamente por haber aceptado dinero de soborno, cohecho, para permitir no se sabe qué cosas exactamente dentro de la cárcel. ¿Cómo encontrar solución a esto? Aparte de la selección apropiada, como mencionaste, ¿cómo hacer que la población se involucre cuando las consecuencias de apoyar a las autoridades pueden ser tan complicadas? ¿Cómo depurar esos otros órganos? ¿Cómo hacer que la ciudadanía vuelva a confiar? Bueno, toda institución vinculada con el tema justicia y con el tema de seguridad debe ejercer sobre sus miembros o debe contar para sus miembros con procesos, digamos, bueno, es que el problema, mira, Miguel, a veces es muy difícil decir, es muy fácil, mejor dicho, es muy fácil decir esos jueces son corruptos o esos fiscales son corruptos, porque el juez dictó una sentencia absolutoria. Es muy fácil criticar al juez y decirle que se vendió, cuando realmente lo que ocurre son otro tipo de circunstancias. La labor de un juez es bastante específica, es muy específica. La labor de un juez es resolver, dictar una sentencia conforme a lo que se ha sometido a su conocimiento. Si lo que se ha sometido a su conocimiento no tiene el peso suficiente, el peso probatorio, el peso de las evidencias, no son suficientes para acreditar la comisión de un delito o la autoría de quienes cometieron ese delito, al juez no le queda otra opción más que dictar una sentencia absolutoria. Muchas veces en mis 27 años de práctica profesional
a veces yo he visto que algunos colegas fiscales pretenden que un juez corrija los errores que el Ministerio Público ha cometido en el proceso de investigación. Los jueces no están para eso. Tampoco podemos nosotros criticar, destruir a los miembros del Ministerio Público, al personal del Ministerio Público, a los colegas fiscales, porque de repente una investigación no se hizo de la manera más adecuada. Yo creo que la mayoría de los fiscales son buenos fiscales, tienen vocación, pero ocurre, Miguel, que cada fiscal tiene un promedio de 90 causas de las cuales debe estar pendiente. Y es muy complicado que pueda esas 90 causas manejarlas de la manera más eficiente. No existe una posibilidad real de que ocurra eso. Y eso precisamente, la mala investigación, la falta de recursos de la que carece el Ministerio Público, de la que carecen los fiscales que a veces no tienen un vehículo para ir a hacer una inspección, genera impunidad. Y nosotros muchas veces comparamos a Honduras y lo comparamos con Estados Unidos. Que allá en Estados Unidos sí, todo el mundo va a eso. Pero no analizamos, por ejemplo, que los niveles de impunidad en Estados Unidos son mínimos, porque, por ejemplo, un fiscal no te lleva más de 3 o 4 causas al mismo tiempo. Entonces contás con el personal suficiente, con los recursos económicos suficientes, con los órganos de investigación, con todas las necesidades que requiere para realizar una investigación, con todas tus necesidades satisfechas, y obviamente eso permite que hagas un trabajo más eficiente, que presentes un buen caso ante un juez y que obtengas una sentencia condenatoria, y eso reduce los niveles de impunidad. Y esa es una de las mayores diferencias, y creo que de los elementos que más influyen cuando haces una comparación entre Honduras y otro país como Estados Unidos. Dice, es que en Estados Unidos se combate la impunidad. Claro, se combate porque hay recursos ilimitados para combatirla. No solamente se trata de que un fiscal sea corrupto. Y yo creo que la mayoría de los fiscales del Ministerio Público en Honduras son honorables, pero sin los recursos necesarios para poder realizar una labor eficiente. No puedes, como te decía, no puedes realizar una labor eficiente cuando llevas 90 casos al mismo tiempo. Por eso también genera que tu actividad profesional como ente fiscal se vea menoscabada, y los resultados luego se dan en los tribunales de la República de la forma que no esperabas, porque tu investigación, tu recolección de evidencia, tu evacuación de pruebas no fue correcta, o la investigación más que todo, que engloba todos estos elementos, no fue correcto porque no tenés los recursos necesarios, y eso genera impunidad. Entonces creo que la primera medida que se debe tomar para reducir los niveles de impunidad es dotar a estas instituciones de todos los recursos que sean necesarios para realizar eficientemente su actividad. Carlos, ¿qué comentario te merece este comunicado de prensa del Poder Judicial que se hizo el pasado viernes, en el que, como queriendo justificar ante la opinión pública la falta de eficiencia en el proceso de recolección de pruebas e imputación de un ciudadano, se le ha absuelto provisionalmente de la responsabilidad en el asesinato de un estudiante del Instituto Jesús Mía Selva, un joven menor de edad?
este caso impactó a la opinión pública, como lo ha hecho el caso de los muchachos de la mudanza. No obstante, se generó toda una expectativa sobre la responsabilidad de la persona que fue detenida. Yo estoy siendo muy cuidadoso siquiera decir el nombre porque ya el comunicado lo hace, porque soy muy consciente del daño irreparable que ocasiona en la reputación de una persona el simple hecho de haber sido tomado en cuenta como posible imputado, ni siquiera una persona con un auto de prisión firme. ¿Tú crees que es conveniente lo que se ha hecho? ¿Por qué sencillamente no indicar que hay un sobreseimiento provisional? Porque no hay suficientes y que todavía le corresponde al Ministerio Público y a las autoridades seguir investigando quién o quiénes podrían ser los autores del delito. ¿Tu comentario sobre esto? Sí, yo creo que no puede una institución operadora de justicia emitir comunicados que menoscaben a otra institución operadora de justicia. Creo que el comunicado, tal como lo mencionas, pudo haberse redactado en otros términos. En decir que, bueno, que hasta este momento el juez consideró que no había evidencia suficiente de la participación en el delito, pero que un sobreseimiento provisional le permite al Ministerio Público continuar investigando esa causa y luego darle continuidad al proceso penal que ha presentado ante esta persona, pero no señalar las deficiencias o las debilidades que pudo haber por parte del Ministerio Público. Creo que eso no es correcto, yo creo que eso no es ético. Ambos son instituciones dentro del sistema de justicia, ambos son operadores de justicia y no debería darse ese tipo de declaraciones que atentan también contra la credibilidad de una institución como el Ministerio Público. Si había deficiencias, pues eso obviamente está plasmado en el sobreseimiento provisional, pero no había necesidad de hacerlo de esa manera, porque daña la imagen del Ministerio Público cuando se establecen criterios de ese tipo, pudiéndose haber redactado o pudiéndose haber enviado ese mismo mensaje en otros términos y decir, bueno, hasta este momento no se ha podido acreditar que esta persona tuviese participación en el hecho, se le ha otorgado un sobreseimiento provisional, lo que significa que no está completamente libre de culpabilidad, pero el Ministerio Público tendrá la obligación de continuar investigando. Y si en esa investigación recaba más evidencia, pues la podrá hacer valer en su contra dentro del proceso. Y no en los términos que fue redactado. Nos quedan 2 minutos para concluir el programa, abogado Shahtour. Cuando ocurren este tipo de señalamientos a una u otra institución después de que se ha querido dar una imagen de coordinación, de equipo, no es un momento para luego volver a reunirse las autoridades. Hemos visto también cómo un medio de comunicación ha tenido que salir al paso. Concretamente, podemos decirlo, Diario El Heraldo, porque fue cuestionado, porque las autoridades de seguridad indicaron de que no era cierta una información que habían indicado sobre la presencia o no de policías y cuerpos de seguridad, precisamente en esta colonia donde ocurrió el incidente de migración forzada, migración interna forzada, en el momento de esta mudanza que termina con una situación criminal en la que pierden la vida 5 hondureños y hondureña. Este tipo de confrontación con críticos, con defensores de derechos humanos, con medios de comunicación y entre instituciones, ¿cómo mandar un mensaje de que esta no es la manera, de que hay que coordinar mejor, de que no se trata de poner excusas? Vuelvo al inicio del programa, y si no brindar resultados. Tu mensaje final. Yo creo que el tema de seguridad es un compromiso de todos, no solamente de las instituciones
vinculadas por ley a este tema. Es compromiso de todos, principalmente y primordialmente de la familia, siendo pilar fundamental de la sociedad, siendo el lugar donde todo ciudadano obtiene, adquiere valores morales, valores éticos. Creo que desde ese mismo instante comienza a elaborarse todo lo que debería englobar una política de seguridad en el país. El fortalecimiento de la familia, la promoción de valores culturales y morales, valores éticos dentro del seno familiar, luego la vigilancia permanente que la ciudadanía debe tener dentro de sus zonas de residencia, tener plenamente identificadas qué personas están vinculadas con actividades ilícitas. Eso es una labor que debe ser coordinada donde hay diversos actores, no solo actores institucionales, también nosotros los ciudadanos estamos obligados a colaborar en el fortalecimiento de las políticas de seguridad, en hacer que estos lineamientos, porque todavía yo no percibo una política clara en materia de seguridad, pero hacer que estos lineamientos, que estas disposiciones puedan tener la mayor efectividad y aprender a ser tolerantes, a manejar la crítica por parte de la ciudadanía. Eso va a generar mejor toma de decisiones a futuro y no entrar en controversia con una persona porque hace un señalamiento, sino más bien poder captar de ese señalamiento aquellos elementos que podrían beneficiar y hacer que pueda hacerse una mejor labor por parte de estas instituciones. Yo veía, por ejemplo, esa controversia causada por el tema de la presencia de la policía en esos lugares, pero la verdad, Miguel, es que cuando una autoridad pretende desconocer que en Honduras tenemos zonas tanto urbanas como rurales, donde no hay presencia institucional, donde hay vacíos de poder, y que esos poderes, y que ese poder y que esa autoridad es ejercida por otro tipo de grupos o por otro tipo de estructuras, si nosotros pretendemos desconocer eso, estamos mal. Nosotros debemos reconocer el problema y afrontarlo de la mejor manera y generar decisiones y políticas que sean acordes con el objetivo que nosotros debemos perseguir como Estado. Bueno, digo nosotros porque todos somos parte del Estado, pero entrar en controversias de ese tipo no genera nada positivo. La crítica siempre debe ser constructiva. Existen personas que se dedican a criticar todo lo que hace un gobierno y a veces no con una sana intención, pero toda aquella crítica que aporta algo debe ser bienvenida, debe ser valorada y extraer lo mejor de ese señalamiento para poder fortalecer la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad en el país. Bueno, muchas gracias, abogado Carlos Shaktur. Fue un gusto escucharte, Carlos. Te deseo mucho éxito en tus actividades profesionales. Seguiremos pendientes, atentos a tus comentarios, críticas, observaciones en materia de seguridad. No son nuevas, tenemos varios años escuchándote. Una voz crítica, que ejerce la profesión libremente y que no ha tenido en ningún momento reparos para señalar errores ni a esta ni las anteriores administraciones. Es decir, no se trata de ataques con carácter político, han sido comentarios, críticas desde el buen conocimiento del ejercicio del derecho
quizás no gusten algunos, pero nunca has dejado de poner los puntos sobre los IES, sobre las IES y de señalar a tirios y troyanos que deben hacer su trabajo. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado este lunes. Gracias, Carlos. Que tengas feliz día. Gracias, Miguel, por la invitación. Y tal como lo has dicho, yo nunca he hecho un cuestionamiento, he presentado una denuncia motivado por una situación de carácter político. He criticado lo que debe criticarse, sea quien sea que esté en ese momento en el gobierno, sea del partido de nuestras simpatías o no, simplemente con el único objetivo de que el país mejore, de que los gobiernos se preocupen por generar mejores condiciones de vida para toda la población. Como hondureño, eso es a lo que aspiramos. Como padre, eso es a lo que aspiramos. Así que gracias por la invitación. Fue un verdadero placer, un honor poder compartir contigo este tiempo. No, muchas gracias particularmente por las complicaciones y los desafíos que ha tenido la transmisión, pero te agradezco mucho que no sea la última. Gracias, Carlos. Feliz día. Y a ustedes, nuestra audiencia, les pedimos sigan con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Feliz día.